Bueno, en primer lugar quiero extenderles un caluroso saludo a todos, mi especial saludo al gran amigo, profesor y magistrado, el doctor Abel Zamorano, presidente del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, mi saludo a sus directivas, por supuesto también mi saludo muy especial para mi compañero de panel, la doctora Cris, que nos presta hoy este servicio como moderadora, y mi saludo especial a cada uno de los magistrados del Tribunal de Integridad de Panamá, a la doctora Damaris, a la doctora Giovanina, a la doctora Adanina y al doctor José Alfaro. Mi saludo muy especial y mi reconocimiento, y por supuesto a mi querida esposa que me acompaña en este evento. Bueno, hoy venimos a hablar un poco sobre lo que ha sido la experiencia del derecho disciplinario judicial. Cuando hablamos del derecho disciplinario judicial, inmediatamente tenemos que identificar que ese derecho disciplinario judicial es un sistema de control que en el caso colombiano fue creado desde 1968 para vigilar el comportamiento de todo aquel que ejerce funciones de naturaleza judicial. Nuestra Constitución Política de 1991 creó lo que hoy denominamos la jurisdicción disciplinaria, con el propósito de cumplir con dos funciones esenciales. Trataré un poquito de hacer una comparación de lo que opera allá y lo que opera aquí recientemente en la República de Panamá. Por un lado, en Colombia la jurisdicción disciplinaria se encarga de investigar a los jueces, los fiscales y todos los magistrados del país, y recientemente por una modificación constitucional a todos los empleados judiciales. Estamos hablando de una población de servidores judiciales que se aproxima a un número superior a 60.000 servidores judiciales. Los únicos que no investiga la jurisdicción disciplinaria en Colombia son los magistrados de las altas cortes, que tienen un fuero constitucional y especial de juzgamiento, y esa tarea la cumple el Congreso de la República. Pero también en Colombia esta jurisdicción se encarga de investigar disciplinariamente a los abogados, a todos los profesionales del derecho. Más o menos en Colombia las últimas cifras nos muestran que hay actualmente unos 415.000 abogados en Colombia con tarjeta profesional vigente, 415.000 abogados. Entonces el incumplimiento de esos deberes de los abogados en Colombia es investigado y es juzgado por la jurisdicción disciplinaria. Nuestra jurisdicción está integrada fundamentalmente por 89 magistrados que están ubicados en 25 ciudades capitales de nuestros departamentos en Colombia. Ellos se ocupan de algunos asuntos en primera instancia. Nosotros en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial somos la segunda instancia, y esta Comisión Nacional de Disciplina Judicial está integrada por 7 magistrados, que son algunos ternados por el presidente de la República y otros ternados por el Consejo Superior de la Judicatura, que es una corte que tenemos en Colombia, y todos somos elegidos por el Congreso en pleno, Cámara y Senado, que está integrada en Colombia por 289 congresistas o parlamentarios. Ese es el proceso de elección y de conformación de esta jurisdicción. En virtud entonces de esas funciones, en Colombia contamos con una ley especial, al igual que ocurre con la ley 53 del 2015, que con mucha claridad los magistrados del Tribunal de Integridad nos explicaron, que contiene cuáles son los deberes exigibles tanto a los jueces como a los empleados judiciales. Allá nosotros tenemos un régimen general de derecho disciplinario para todos los servidores del Estado y tenemos una legislación especial para los servidores judiciales. A esa relación que construyen los jueces con el Estado la llamamos relación especial de sujeción intensificada. No es la misma relación especial de sujeción que tienen todos los servidores públicos con el Estado. En el caso específico de Colombia es intensificada. ¿Por qué? Porque las restricciones que incluso tenemos los jueces en Colombia son mayores a los que tiene cualquier otro servidor público del Estado.
Un caso muy específico puede darles la razón. Nosotros en Colombia podemos incurrir en una falta disciplinaria como jueces si en nuestro comportamiento social no nos comportamos con decoro, con altura, en la medida en que los jueces tienen un lugar especial en la sociedad. Entonces puede que yo esté el sábado en la calle, en una fiesta, en una discoteca, en un concierto, y aún ahí, no estando en ejercicio de mis funciones, aún ahí, estando con algunos amigos, compartiendo con mi esposa o estando en la familia, si no me comporto de manera adecuada, el derecho disciplinario puede activarse. Simplemente para ponerles de presentes a ustedes el papel fundamental que en el Estado tiene el juez, el modelo de conducta que la sociedad espera de un juez, el papel que tiene el juez en una democracia. Eso entonces implica que en Colombia los deberes estén en una ley especial, que es la ley 270 del año 96, y otros que se encuentran en la ley 1952 del año 2019. Para el caso de nuestro sistema disciplinario, el proceso disciplinario nuestro es totalmente inquisitivo. Nosotros, a diferencia del proceso disciplinario que se tramita en Panamá para los empleados y funcionarios judiciales, trabajamos con un sistema inquisitivo donde efectivamente encontramos de una u otra manera algunas particularidades con el sistema panameño, pero no por ello deja de ser un proceso inquisitivo. En Colombia, como muy bien lo dijo el magistrado José Luis, a propósito de una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 8 de julio del año 2020, la Corte Interamericana fijó una regla y dijo: en un proceso disciplinario hay que garantizarle al investigado lo que aquí los magistrados llamaban la separación de funciones. En Colombia nosotros lo llamamos la división de roles. Es decir, que el funcionario que investiga no puede ser el funcionario que juzga. En Colombia pasaba lo mismo hasta hace 2 años. Fue una ley, la ley 2094 del año 2021 en Colombia, que acogiendo ese precedente de la Corte Interamericana señaló que quien investigaba no tenía que ser a su vez la misma persona que realizaba el juzgamiento. A partir de ahí, ¿qué hemos dicho en Colombia? ¿Qué ha dicho la doctrina en Colombia? Que el proceso disciplinario tiene una leve tendencia a un sistema acusatorio. ¿Pero por qué? Porque hay una división de roles. No es porque la estructura en sí del proceso sea adversarial. Todo lo contrario, repito, es un proceso inquisitivo que tiene incluso algunas particularidades como el que existe en Panamá. Ya lo decía en su intervención el magistrado José Luis, aquí hay que investigar lo favorable como lo desfavorable. Ese es un rasgo de un proceso inquisitivo y en Colombia lo llamamos el principio de investigación integral. Las competencias de la jurisdicción disciplinaria en Colombia son variadas. Nosotros tenemos un sistema de faltas disciplinarias abierto, no es cerrado como el sistema disciplinario en Panamá. Es decir, en Panamá los jueces solamente pueden incurrir a los servidores judiciales en las faltas que están previstas en la ley 53. Es un sistema de tipicidad casi que cerrado. En Colombia los jueces pueden responder a través de un sistema de tipicidad llena de tipos en blanco, de tipos abiertos y en algunos casos cerrados. Hay otra particularidad muy importante sobre la cual quería también llamar la atención a esta intervención, y es que en Colombia se produjo recientemente una reforma a la ley estatutaria de la Administración de Justicia y efectivamente en esa reforma el Congreso de la República decidió darle una nueva competencia a la jurisdicción disciplinaria y concretamente a la corporación judicial a la que yo pertenezco, y es entregarle la competencia para unificar jurisprudencia en materia disciplinaria. En el sistema colombiano, las decisiones judiciales de las altas cortes, incluso las mismas decisiones que tomen los jueces, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional nuestro, constituyen un verdadero precedente judicial. Y el precedente judicial se vuelve obligatorio, conservando la posibilidad de que los jueces se puedan apartar del precedente si efectivamente exponen las razones por las cuales se apartan de ese precedente. Y en Colombia hemos hablado del precedente horizontal y hemos hablado también del precedente vertical. ¿Por qué hablo del precedente? Porque una problemática que se está presentando hoy en día en la jurisdicción disciplinaria son las quejas que se están presentando contra los jueces porque no están aplicando el precedente de las corporaciones judiciales.
Y eso definitivamente genera una gran tensión. Ya lo decíamos en una conferencia con la Defensoría Pública, auspiciada por el Tribunal de Integridad, en el sentido de advertir que el tema de disciplinar a los jueces en algunos casos se vuelve un tanto complejo en la medida en que los jueces gozan o deben gozar, como lo reconoce en el caso panameño expresamente la Constitución, de la autonomía y de la independencia. Entonces la labor del juez disciplinario, la labor del juez de los jueces, de una u otra manera se vuelve un poco tensionante cuando lo que se busca es entrar a juzgar una determinación que ha adoptado una autoridad judicial. Y en el caso colombiano, la jurisdicción está resolviendo hoy en día de procesos disciplinarios contra magistrados de tribunales, incluso contra jueces que no han acatado precedentes judiciales. En el caso colombiano, una decisión de la Corte Constitucional en materia de constitucionalidad y unas sentencias que dicta la Corte Constitucional son obligatorias para todos los jueces. Y no atender esa línea, esas reglas o esas subreglas de esas sentencias pueden comprometer disciplinariamente la responsabilidad de los jueces cuando se den las circunstancias previstas en la ley. De la misma manera, la estructura de la responsabilidad disciplinaria para los servidores judiciales toma los mismos elementos de la responsabilidad disciplinaria para todos los servidores públicos. Y tenemos que hablar de los tres elementos que configuran la responsabilidad. El primer estadio, que es el análisis de la tipicidad, como muy bien lo expuso una de las magistradas, que con mucha exactitud nos habló precisamente sobre los principios y las normas constitucionales de Panamá que exigen la necesidad de que haya una ley previa, cierta y clara que establezca que un comportamiento está prohibido y es constitutivo de falta disciplinaria. Un segundo estadio, que en Colombia en materia disciplinaria lo denominamos la ilicitud sustancial, un poco parecido a ese mismo concepto que opera en materia penal, que es la antijuricidad, a través de la antijuricidad formal y la antijuricidad material, pero hablamos de la ilicitud sustancial, entre otras cosas porque en Colombia esa categoría dogmática del derecho disciplinario es la que ha servido precisamente para sustentar de una u otra manera la autonomía del derecho disciplinario. En la medida en que, fíjense que cuando uno lee las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, habla de la tipicidad, pero habla de las sanciones penales y las sanciones administrativas. Y ahí viene una discusión que por supuesto no vamos a ver en el día de hoy, es si el derecho disciplinario es derecho administrativo sancionador, si el derecho disciplinario es derecho administrativo o si el derecho disciplinario es una disciplina autónoma. De este modo, entonces, esa es la segunda categoría y tenemos la tercera categoría, que es la categoría de la culpabilidad. Frente a las normas procesales que rigen el procedimiento disciplinario en Colombia, básicamente tenemos una ley que es la ley 1952 del año 2019. Esa ley 1952 del año 2019, al igual que ocurre en Panamá con la ley 53 del 2015, señala todas las reglas del procedimiento. En Colombia, un proceso disciplinario contra un funcionario judicial se puede iniciar de tres maneras. Aquí en Panamá es a través de la denuncia o a través de la potestad oficiosa que tiene el Estado. En Colombia hay una tercera manera de iniciar un proceso disciplinario contra una autoridad judicial y es el informe de servidor público. En Colombia es deber de toda autoridad pública poner en conocimiento de la jurisdicción disciplinaria la comisión de cualquier conducta que pueda ser constitutivo de una falta disciplinaria. De tal manera que si, por ejemplo, una autoridad advierte que un servidor judicial pudo incurrir en falta disciplinaria, tiene el deber funcional de ponerlo en conocimiento de la jurisdicción disciplinaria. Y a eso no se le llama queja. Tampoco es el inicio oficioso de una actuación disciplinaria. En Colombia lo llamamos el informe de servidor público. Se usa mucho en que esos procesos disciplinarios se inician cuando el servidor ordena lo que en Colombia llamamos la compulsa de copias. Infórmesele a la autoridad que se pudo incurrir en una falta disciplinaria. Los términos del proceso disciplinario, la estructura del proceso disciplinario en Colombia son muy sencillos. Tenemos una primera fase que se llama la indagación previa. Esta primera fase
se inicia o hay que activarla cuando no se tiene claro cuál es la persona que pudo cometer una falta disciplinaria. Entonces llega la queja indicando, yo no sé, pero en el juzgado que está en el tercer piso del órgano judicial que se encuentra, el juez dijo tal cosa o no estaba. No se sabe claramente quién es la persona, quién es el funcionario que pudo incurrir en la falta disciplinaria. Lo que hace el juez disciplinario es ordenar una indagación previa para individualizar quién es la persona que presuntamente pudo cometer la falta. Por el contrario, cuando esa circunstancia no se da y se individualiza claramente al servidor judicial, en Colombia nosotros tenemos que expedir una providencia que se llama el auto de apertura de investigación disciplinaria. El auto de apertura de investigación disciplinaria, y ahí se inicia una fase de investigación. Una fase de investigación que oscila entre 6 meses y 1 año. Y durante ese tiempo, ¿qué tiene que hacer el funcionario instructor? En este caso lo que hace el magistrado José Luis aquí en Panamá. Simplemente notifica personalmente al investigado, quien a partir de ese momento podrá pedir pruebas, podrá rendir versión libre o podrá quedarse callado sin ningún problema. Él también puede quedarse callado porque eso hace parte o puede hacer parte de la estrategia defensiva. Concluido este término, dependiendo de las faltas, dependiendo de las personas que se investigan, en Colombia se tiene que dictar lo que llamamos el auto de cierre. Ya recaudé mis pruebas, puedo terminar la investigación, que en este caso la decisión es del funcionario instructor, a diferencia de Panamá. Yo estoy investigando, yo no veo mérito, yo mismo termino la investigación. Si ese no es el caso, yo le brindo la oportunidad al investigado de que me presente lo que se llaman los alegatos precalificatorios, donde el investigado me va a decir, ya yo miré su expediente, yo no cometí la falta, no hay razón para esta investigación, y luego entonces se produce la acusación, que la acusación en Colombia, para el caso de los funcionarios judiciales, es un escrito de acusación que se denomina el pliego de cargos. Ese pliego de cargos que es escrito, toda esa fase hasta ese momento es escrito, pues lo hace el funcionario instructor y allí hay una acusación en materia disciplinaria y es a partir de la notificación de ese pliego de cargos cuando se da inicio en Colombia a la fase de juzgamiento. Pasa a otro funcionario y este otro funcionario, cuando recibe el pliego de cargos, dependiendo de las faltas y las circunstancias previstas en la ley, decide si el juicio lo hace de manera oral o si el juicio lo hace de manera escritural. La decisión la toma el funcionario de juzgamiento. A partir de allí se produce un término para que el investigado pueda presentar sus descargos, pueda pedir pruebas, pueda rendir versión libre, se decretan y se practican las pruebas sin ninguna dificultad. Incluso el funcionario de juzgamiento conserva la facultad de decretar pruebas de oficio, repito, ya sea para investigar lo favorable como lo desfavorable para el investigado y finalmente se toma una decisión que puede ser con responsabilidad disciplinaria o sin responsabilidad disciplinaria. En Colombia las sanciones de los jueces varían. La sanción más grave en la que puede incurrir en un juez es en una falta disciplinaria que puede darle lugar a la destitución. La destitución implica la separación del cargo, la pérdida de los derechos de carrera si los tiene y por supuesto la restricción para trabajar con el Estado o celebrar contratos con el Estado que van en el anterior código de 10 a 20 años y con el nuevo código de 8 a 20 años. Es decir, un juez que es destituido en Colombia, además de que pierde su cargo, queda por fuera del mercado judicial durante ese tiempo. Es una sanción muy fuerte. De la misma manera se imponen sanciones de suspensión, que van desde 1 mes hasta 18 meses de suspensión y también tenemos la sanción de lo que en Colombia denominamos la censura. Se le hace la censura pública como un llamado de atención dependiendo del grado que efectivamente, o el grado de intervención, o como se haya moderado la culpabilidad de este funcionario judicial. Esto es lo que tiene que ver con el procedimiento para los jueces y magistrados. Tenemos otra norma, que es la ley 1123 en Colombia, que nos maneja o nos indica cuál es el procedimiento disciplinario para los abogados. El procedimiento disciplinario para los abogados sí es totalmente diferente.
el proceso disciplinario del abogado se inicia con una audiencia donde se le lee la queja y el magistrado le dice cuáles pruebas va a solicitar. Si el abogado no pide pruebas, el magistrado califica, ahí puede terminar la investigación, si ve mérito para ello, o si no, el magistrado puede decretar pruebas. Y en la siguiente audiencia, una vez decretadas esas pruebas, el magistrado le hace la acusación en audiencia, de manera verbal. Se produce el pliego de cargos, se interrumpe la audiencia, se hacen las solicitudes probatorias y todo se hace en audiencia. Es un proceso totalmente verbal. Las sanciones de los abogados en Colombia. Allá tenemos una sanción que es muy fuerte, que es agresiva, que es la sanción de exclusión de la profesión. ¿Qué significa la exclusión de la profesión? El abogado pierde su licencia o su tarjeta profesional de por vida. Hay algunos comportamientos de los abogados que dan lugar a que la jurisdicción le imponga esa sanción. Entonces, cuando se impone esa sanción, incluso está en una mejor situación que los servidores judiciales, porque el servidor judicial se somete, en el peor de los casos, a una destitución de 20 años. En Colombia, si al abogado se le pone la sanción de exclusión de la profesión, nunca más podrá ejercer la profesión de abogado. También hay otras sanciones en Colombia para los abogados, como la suspensión, las multas y las censuras. ¿Esto qué ha generado? Esto ha generado que en mi país el derecho disciplinario efectivamente esté presentando un crecimiento exponencial, no solamente porque hay varias especies del derecho disciplinario. En derecho disciplinario en Colombia nosotros tenemos derecho disciplinario de los profesionales. Ya en las relaciones laborales entre los empleadores, los empleados, las empresas y los empleados, ya cada vez está cogiendo más fuerza lo que allá llamamos el derecho disciplinario laboral, con unas reglas especiales para los procesos disciplinarios para los trabajadores muy fuerte. Tenemos, por supuesto, el derecho disciplinario general para todos los servidores públicos, todos los que trabajan para las distintas ramas del poder. Tenemos un derecho disciplinario especial, que es el judicial, que tiene como destinatario a quienes. En Colombia el derecho disciplinario judicial tiene destinatario a los jueces, a los magistrados, a los empleados judiciales, a los fiscales, pero también en Colombia tenemos la posibilidad de enjuiciar disciplinariamente a los servidores públicos que, trabajando para la administración pública, ejercen funciones judiciales. En Colombia hay algunas superintendencias que están habilitadas por la Constitución y la ley para tramitar verdaderos procesos judiciales. De tal manera que esos servidores de esa superintendencia, que son empleados administrativos, cuando tramitan esos procesos, lo hacen en su condición de jueces, porque tienen funciones judiciales. Entonces, también se les investiga disciplinariamente. Lo mismo ocurre con los árbitros. Aquí en Panamá hay arbitraje, en Colombia hay arbitraje. En Colombia, cuando un árbitro, que es un particular, que no tiene ningún vínculo con el Estado, es designado árbitro en una controversia, en un centro de arbitraje, cuando decide la controversia o cuando actúa en esa calidad, él responde igual que un juez, porque finalmente lo que hace el árbitro es desplazar a la jurisdicción institucional, la jurisdicción del Estado, y por lo tanto también la jurisdicción se encarga de investigar a todos los árbitros. Desde el punto de vista de los desafíos que ha tenido la jurisdicción disciplinaria en Colombia, sobre todo en los últimos años, vamos a encontrar cómo hoy en día la jurisdicción disciplinaria en Colombia está investigando a los empleados judiciales. Los empleados judiciales en Colombia no son solamente las personas que apoyan al juez, los empleados judiciales no solamente son los que apoyan al magistrado, sino los empleados judiciales en Colombia también son los que cumplen verdaderas funciones de tipo administrativo, no necesariamente de colaboración al cumplimiento de las funciones judiciales. Y estos empleados en Colombia son muchos. Para colocarles un ejemplo, los contratos que celebra las autoridades en Colombia de la rama judicial para el funcionamiento de la rama judicial, construir un palacio de justicia, una sede de un órgano judicial, la compra de los computadores para los despachos judiciales, la compra de los tiquetes aéreos para que los jueces se puedan desplazar para las diligencias judiciales, todos esos son labores administrativas. ¿Que la cumplen quiénes? Los empleados judiciales de la rama judicial en Colombia. Esas investigaciones disciplinarias también están llegando
a la jurisdicción disciplinaria. Entonces vamos a encontrar que en Colombia nosotros ya no solamente investigamos la labor propiamente judicial, sino también la labor administrativa, los temas presupuestales de la rama judicial, los temas contractuales de la rama judicial. Todo eso está llegando a la jurisdicción disciplinaria. De forma similar a lo que ocurre aquí en Panamá, para el caso de los empleados judiciales, ellos eran investigados y juzgados por su superior funcional. Aquí en Panamá, de lo que entendí ahora en la charla de los magistrados del Tribunal de Integridad, era que antes de esta ley el poder disciplinario sobre el juez la tenía su superior. Un juez municipal, pues el juez de circuito, un juez de circuito, el magistrado del tribunal, y era así. En Colombia nunca ha sido así. Hay una jurisdicción como ustedes ahora que lo hace, pero lo mismo ocurría o se mantenía con los empleados judiciales. Entonces el juez investigaba a los colaboradores de su despacho y así sucesivamente. Y ese proceso en Colombia tenía una naturaleza de ser un procedimiento administrativo. Entonces en Colombia teníamos proceso judicial para los funcionarios judiciales, que en Colombia los funcionarios judiciales, ¿quiénes son? Como acá en Panamá, los magistrados y los jueces y los fiscales, era de naturaleza judicial. Pero también teníamos un proceso disciplinario administrativo, que era contra los empleados judiciales. La reforma constitucional del Acto Legislativo 202 del año 2015, al haberle asignado a la jurisdicción disciplinaria el conocimiento de los procesos contra los empleados judiciales, transformó la naturaleza de esos procesos y dejaron de ser procesos administrativos que tenían un control judicial ante el contencioso administrativo para convertirse en procesos judiciales. Así como ocurre en Colombia y ahora ocurre en Panamá, los procesos judiciales contra servidores judiciales no tienen acción contenciosa administrativa. En Colombia expresamente las decisiones que tome la jurisdicción disciplinaria no tienen ningún mecanismo de control frente a su validez y frente a su legalidad. Estos últimos minutos quiero dedicarlos al trabajo que viene haciendo el Tribunal de Integridad en Panamá. Sin duda, como lo decía la magistrada Maris, son muchas las dificultades que tienen que enfrentar a diario cada vez que ustedes tienen que resolver esas investigaciones disciplinarias que están en curso. Es una jurisdicción que está en construcción y de verdad creo, como también lo explicaron hace algunos minutos, que la legislación panameña incluso se adelantó, y eso hay que reconocerlo. El legislador panameño se adelantó a esa decisión de la Corte Interamericana porque esa ley expresamente configuró la existencia de una separación de funciones, que en ninguna otra parte del mundo con un sistema similar venía funcionando de la misma manera. Fíjense que, como lo advertí ayer en la conferencia, el gran problema del proceso disciplinario antes de la decisión de la Corte Interamericana era que un mismo funcionario investigaba, acusaba, juzgaba e imponía la sanción. Es decir, teníamos la Santísima Trinidad ahí, estaban todos, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo en el mismo funcionario. La decisión de la Corte Interamericana, que es del año 2020, viene a reconocer esa garantía que por supuesto también es aplicable a Panamá, que es un país que hace parte del sistema regional de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y lo hizo de una manera muy ajustada a ese estándar. Incluso también hay que reconocer otras ventajas del sistema panameño, como el sistema de la Defensoría Pública. El mismo Estado va a ofrecerle un servicio especializado a los jueces para que ellos ejerzan su representación judicial. En Colombia no opera así. El juez tiene que buscar o un abogado de confianza, y si no lo lleva, pues el sistema la analiza uno, que es un abogado que no tiene que ser experto, quien va a ejercer a partir de determinada etapa procesal su defensa. Por el contrario, el sistema panameño tiene un sistema de defensoría judicial donde adicionalmente son funcionarios designados y pagados por el Estado que van a tener una gran ventaja. Son funcionarios que van a estar especializados, que están únicamente dedicados para ejercer esa defensoría pública, y de verdad eso es una situación que me parece muy llamativa
y que tenemos que resaltar por parte de ese sistema procesal y ese sistema de garantías que está ofreciendo el derecho disciplinario judicial en Colombia. De esta manera entonces doy por concluida mi intervención. Nuevamente les agradezco la invitación y mi más sentida felicitación a los magistrados del Tribunal de Integridad y invitarlos a que sigan construyendo las bases de un derecho disciplinario judicial fuerte, sólido y garantista. Muchas gracias.